Muy buenas tardes a todas las personas que me quieran acompañar en esta transmisión esta tarde. Mi nombre es Wolfgang y les traigo esta transmisión porque deseo compartir una charla que tuve la semana pasada en el marco de un festival al que se me invitó a hablar, que se llama Fantasmagoría en su versión sexta, que se hace en la ciudad de Medellín, Colombia. En esta ocasión, el festival escoge, digamos, una figura protagónica. El festival es un festival que trata de divulgar el cine de fantasía y concretamente el cine de horror o de terror, y que en esta sexta versión escoge la figura del hombre lobo para conducir, digamos, toda la programación de, de este festival, de este año. Hace unos años se me invita también a hablar parecido a lo que voy a intentar hacer hoy con ustedes sobre una figura, digamos, en su momento también protagónica para el festival, fundamental para el cine del terror, que es la figura del vampiro. En ese momento se me invita con la intención, que es la misma intención con la que se me invitó este año, a pesar de que este año creo que también se me invita por el asunto de que me llamo Wolfgang, pero eso es un chiste, pero independientemente de eso, se me invita porque hay un interés de mi parte y que creo que reconocen los organizadores del festival asociado a la música o a ciertos tipos de música. En la versión, digamos, anterior, cuando se habló de la figura del vampiro, se me invita a hablar de un género musical que es un poquito extraño, que es la música gótica o el death rock, que a pesar de que no estén unidos los dos, pues derivan un poquito como en una eh, relación con esa figura del vampiro. Me refiero pues como a los géneros. En esta ocasión, y con motivo del hecho de que la figura protagónica de este caso es el hombre lobo, se me invita también con la intención de hablar de música, y fue afortunado porque tal vez uno de los géneros musicales que más me interesa, que llevo coleccionando hace muchos años, se conecta directamente con esa figura. Yo creo que eso fue una coincidencia, más que algo intencional de parte de los organizadores del festival. Debo agradecer nuevamente al festival y a Christian, que directamente fue el que me invitó, porque el neofolk no es muy conocido, no solamente en nuestro medio por razones, digamos, como hasta cierto punto entendibles, sino inclusive en los lugares a los que pertenece directamente ese tipo de género musical o de estilo musical. Digamos, una categoría de nicho. En la charla que di presencialmente, de pronto dejé por fuera el ahondar un poquito como en el género. Debo hacer también aquí como una advertencia, una aclaración, en términos de que esta grabación yo la pienso, digamos, compartir a través de redes, y obviamente hay restricciones en términos de autoría cuando uno comparte material, digamos, de audio en estas charlas, en relación como a los, justamente a los derechos de poder compartir esos contenidos. Así que lo que voy a hacer cuando esté mostrándoles canciones es que eventualmente voy a poner el link donde ustedes puedan acceder para que la puedan escuchar donde está alojada ya en internet. Sea una página como YouTube, o sea una página como Spotify, no importa. Entonces es como importante, digamos, hacer esa advertencia. En todo caso, se me invita a esta charla y pues yo la acepto. La charla la titulé La bestia interna, licantropía, naturaleza y oscuridad en el neofolk. De pronto en la charla que di en vivo, se quedaron muchos asuntos por fuera que me los señalaron los asistentes. No tanto como un reclamo, sino simplemente como una sugerencia. En términos de, por la restricción del tiempo, pues no, no llegué a poder compartir en términos sonoros muchas de las cosas que había preparado para la charla. Eh, a pesar de que no voy a extenderme mucho en esta grabación, voy a tratar en este caso de darle más, digamos, protagonismo y más peso justamente a la parte que tiene que ver con el asunto musical. No obstante, para mí es muy importante hablar un poquito de la figura del hombre lobo,
a nivel de contexto, ¿cierto? Como qué es el hombre lobo, qué es la licantropía. Y quiero empezar con esta diapositiva que están viendo en este momento, que es una diapositiva que se refiere básicamente a la configuración de una historia en términos míticos, cómo se mitifica la realidad, cómo se mitifican las historias. En este caso, la diapositiva que ven tiene un póster, un afiche promocional de una película que se estrena en 1946, justamente en octubre, que es una adaptación de una historia anterior en términos como de tiempo, que es la historia que seguramente muchos de ustedes conocen de La Bella y la Bestia, que es una historia que se publica originalmente cuando sale en el siglo XVIII. La escribe un autor que es Suzanne Bardot Belvenu, basada en algo que había ocurrido en la realidad. Yo quiero hablar de eso. Volviendo a la diapositiva que están viendo en este momento, que es la diapositiva donde está el afiche de La Bella y la Bestia, de la película, digamos, del 46, me parece muy importante hablar de su autor. Su autor, que es un artista fundamental, digamos, en las vanguardias de principios del siglo XX, que es Jean Cocteau. Jean Cocteau es reconocido por su trabajo cinematográfico. A pesar de ello, realmente hizo muchas más cosas. De hecho, su poesía es tal vez más importante en términos, digamos, como de consecuencias para la modernidad que inclusive sus películas. A pesar de esto, esta película es una película fundamental. Y es fundamental por muchas razones. Por un lado, estéticamente es una película que marca un hito, al punto de que directores, en este caso, por ejemplo, Wim Wenders, eh, la, digamos, admira o se refiere a ella como la mejor película hecha en blanco y negro en la historia del cine. En todo caso, Jean Cocteau habla de algo, o hay una cita de él que ustedes están viendo en este momento en la diapositiva que me parece fundamental en términos justamente de la configuración de eso que llamamos mito. ¿Y por qué lo digo? Porque el hombre lobo y en este caso el neofolk eh, también tienen como un piso, digamos, de sustentación basado en la idea de lo mítico, de la mitificación y de las historias que se convierten justamente como en mitos. Él decía, deseo traicionarme y por contradicción pasar como mito a la historia, ya que en este se da, a diferencia de la historia que se basa en hechos reales que resultan siendo mentiras, un acontecer fantástico que resulta convirtiéndose en verdad. Es una frase que al principio uno puede encontrar medio provocadora en términos de cómo trata la realidad, pero empieza a apuntar a cosas que son muy significativas. Una de ellas es que efectivamente el mundo que conocemos, la realidad como la entendemos, ha sido basada en historias, en relatos, en cuentos que terminan convirtiéndose en razones de creación de mundo, de construcción de mundo. Eso es básicamente con lo que sustenta la idea del mito. Eh, esta historia en particular, y es simplemente un punto de partida, está basada en esta diapositiva que les muestro a continuación de este señor. Ya lo habían mencionado en otras charlas dentro del festival, en el marco de este festival, que es Pedro González, o su nombre, digamos en latín, Petrus Gonzalus, que es un personaje que existió realmente. Es un personaje que existe en el siglo XVI, que hace parte de la corte de Enrique II, un caballero, que alcanza un título nobiliario, como lo están leyendo allí, y que tenía, digamos, una condición física que es la hipertricosis, que es básicamente un exceso de vello en el cuerpo, ¿cierto? Que termina cubriendo, por ejemplo, su rostro de pelo, ¿cierto? Hay algunas personas que lo sufren en la actualidad, es decir, no es algo tan desconocido. Durante mucho tiempo este tipo de personas eran como usualmente los personajes protagónicos en las ferias, digamos, de fenómenos, esas que llaman freaks. A pesar de eso, en la película clásica no aparece
la película homónima que se llama Freaks, no aparece ninguna persona con esta condición. De todas maneras, este personaje que existió se vuelve en el punto fundamental para luego, como les digo, en el siglo XVIII, que se crea una historia. Las cosas que ocurrieron para esas personas que estuvieron cerca de este ser, de este personaje, empiezan a convertirse en formas de narración, en fábulas, en cuentos, que terminarían configurando la historia que Belvenue en el siglo XVIII hace y que titula La Bella y la Bestia. Esto es importante porque esto es similar a lo que ocurre con la figura del licántropo y el hombre lobo. Y es algo que para el neofolk es muy importante. Y es muy importante no solamente como punto de inspiración sonoro, ¿cierto? Musicalmente, porque hay algo que se vincula con eso, a pesar de que uno pueda pensar que la música es pura abstracción, sino y sobre todo en sus letras, lo que ellos escriben y cantan, ¿cierto? Pasemos a este mito, que es un mito, digamos, importante cuando uno está haciendo un contexto. Y es un mito en términos, digamos, como fundamentales para lo que es Occidente. Los lobos ya existían, y los lobos existían y estaban en constante relación con los hombres. Es decir, a medida que las, digamos, expansiones civilizatorias empiezan a ocupar espacios geográficos, evidentemente empiezan a aparecer relaciones con ciertos animales, con ciertos, digamos, como asuntos de la naturaleza, que derivan en historias similares a lo que les acabo de decir de Pedro González. Y esas historias se convierten en fundamentos de una mitificación. No hay que ir muy atrás. A pesar de ello, nosotros tenemos que reconocer que esto ha sido parte de la evolución humana desde siempre. Si nos diera, por ejemplo, en el caso de una diapositiva que había puesto en la charla y que resultó ser un poquito como problemática, controvertida, que en una diapositiva donde aparecían unos lobos pintados en una pared, ¿cierto? Una pintura rupestre que era la que yo presenté pues en la charla en vivo, era una simulación, era una imagen generada con inteligencia artificial. Los lobos son propios de ciertas zonas en el planeta, no de todas. Es decir, el lobo es común o digamos es un animal que hace parte del hemisferio norte. Hay lobos en toda la parte, digamos, norte del planeta, China, en Rusia, en Europa y en Norteamérica. Estoy hablando simplemente como de países sueltos, pero en toda la parte, digamos, norte del planeta o en ese hemisferio es donde se encuentran los lobos. No hay lobos en el hemisferio sur. Ciertamente no hay lobos en el centro del planeta. Eso hace que ese mito originario sea un mito nórdico, sea un mito no nórdico, pero no lo pensemos así, sea un mito, digamos, de esa parte de la tierra, ¿cierto? Y eso empieza a caracterizar un poquito también y empieza como a advertirnos, cuando hablamos del hombre lobo, cuál es su origen. Es decir, empieza a caracterizar un poquito el origen de ese mito del hombre lobo. Volviendo a ese mito originario, que es el mito de Rómulo y Remo, eh, en el mito de Rómulo y Remo aparece ya ese animal. Aparece el animal asociado como a una intención civilizatoria. Es decir, es como el animal hace parte de una historia humana. Y de una historia humana que se convierte en una historia de fundamentación. En el caso del mito de Rómulo y Remo, que es un mito clásico, donde se piensa un poquito la constitución, en este caso de Roma, ¿cierto? De la ciudad concretamente. Eh, Aparece este animal vinculado al hombre de una manera muy particular. Dos hijos, hijos de un dios, en este caso Marte, y de una, en este caso, bruja, a pesar de que no se llamara bruja, en este caso no era una bruja, sino una sacerdotisa. Estos dos hijos
son condenados a muerte por un familiar, en este caso un tío. El tío Amulio era un rey, porque considera un riesgo dejarlos vivir, porque eventualmente podrían destronarlo, quitarle su poder. Y la condena era básicamente matarlos tirándolos en este caso al Tíber. Y los tiran al Tíber, a un río. Sobreviven y son cuidados y protegidos por una loba. En este caso la loba, que llevaba o lleva por nombre Lupa, los amamanta. De ahí que la imagen clásica del mito de Rómulo y Remo sean dos bebés siendo amamantados por una loba. A pesar de que ya existía la relación, digamos, con el animal, la idea de hombre lobo, la idea de licantropía, no hacía parte de esa historia. Es decir, aparece ya la relación con el animal, pero no en los términos como podemos entender el hombre lobo, que nos ha, digamos, invitado a ver o a conocer el cine. Así pues, el mito de Rómulo y Remo tiene una importancia justamente por eso, es la relación con la naturaleza. Pero eso deriva en muchas otras fábulas como esta. Una imagen como esta de Gustave Doré en el siglo XIX empieza a ser característica y se empieza a repetir una y otra vez. No es la única historia. Esta imagen de Doré es una imagen de Caperucita Roja. Eh, una fábula, como tantas otras fábulas. En el siglo XVII es publicada la primera, digamos, como historia escrita que menciona justamente a Caperucita Roja. Ese texto se conoce con el título de Historias y Cuentos de Tiempos Pasados, con moralejas. La moraleja empieza a ser fundamental en la fábula. Las historias de los hermanos Grimm, que también hacen, digamos, como una versión de su Caperucita Roja, posterior a Charles Perrault. Eh, es también, digamos, como parte de su intención el generar siempre como moralejas al final, el sentido moral y civilizatorio de las historias. En esas historias aparece la figura, digamos, del lobo, ya de una manera directa. Esto no es necesariamente la configuración del mito, esto ya hace parte, digamos, de lo que deriva justamente esa configuración. En un segundo entro y les hablo precisamente porque es rastreable, es verificable, de dónde viene el mito del licántropo y el hombre lobo. Sin embargo, ya en estos siglos posteriores empiezan a aparecer una y otra vez asociaciones entre esos seres, digamos, asociados como al mal y a la oscuridad y al engaño con el lobo. El lobo, como les había mencionado hace un ratico, es un animal que por proximidad empieza a tener una cierta familiaridad con los hombres. Una familiaridad en términos de que los hombres sabían que los lobos estaban cerca. Y también uno puede decir que los lobos se aprovechaban también de los hombres en términos de las cosas que empezaban a, a poder, digamos, como tener para su supervivencia dadas de la mano de los hombres. Digamos, en muchas villas pastoriles, en muchos pueblos pastoriles, pues las granjas, eh, donde las cabras, las gallinas estaban, pues obviamente los lobos sabían eso y se acercaban justamente a eso. Esa relación entre ellos se empieza a volver, digamos, parte de todas estas historias, todas estas fábulas que empiezan a ocurrir. Es decir, los pastores básicamente consideran al lobo un enemigo. Y de ahí que empiezan a aparecer historias desde mucho antes de Caperucita Roja. En el siglo XII, por ejemplo, está Bisclavert, que es una historia francesa, donde está la idea ya de una especie, digamos, de ser, de entidad maligna que está vinculada o asociada al hombre lobo. Otras muchas. Está el lobo y los siete cabritos, que Disney luego lo convierte en el lobo y los tres cerditos, de los hermanos Grimm. El lobo blanco, que son historias de Normandía, de la parte, digamos, nórdica de Europa. Y hay otras muchas. Petrogora es otra de los Balcanes, en fin. Hay muchas historias donde empieza a aparecer esa relación. Pero esa relación está derivada justamente de ese vínculo civilizatorio con esos animales y esos seres,
que también hasta cierto punto alimenta o sustenta un mito, digamos, tan importante como el mito de Rómulo y Remo. ¿Cuál es el origen? Y lo están viendo, yo estoy pasando aquí, les voy hablando de cosas propiamente, digamos, como de la idea del licántropo o de la licantropía. Hay que tener en cuenta esto que están viendo. Ya entró a hablarles un poquito de la relación con el neofolk. Y es la idea, en este caso, de la metamorfosis. Sí, ese es un concepto que se refiere, por ejemplo, a la transformación o cambio de forma, ya sea físico o simbólico. Ese es el concepto. En la literatura clásica se describe como dioses mortales experimentan cambios de forma, usualmente como castigo o recompensa divina. Esto es muy importante y es muy importante en la configuración original de ese mito, ahora sí, asociado directamente a la licantropía y al hombre lobo. ¿Por qué? Esta diapositiva que les voy a mostrar a continuación tiene que ver con eso. Ese texto que ven es un texto, digamos, fundamental para Roma, para, digamos, la cultura latina y para Occidente. Este texto es un texto que recoge las historias de las, en este caso, mitologías romanas, que son herederas de la mitología griega. Los romanos tenían una actitud muy distinta en términos de conquista a la que otros pueblos han tenido, eh, en donde, por ejemplo, al conquistar un pueblo, ellos en vez de destruir todo lo que existía, lo incorporaban a sus formas, digamos, de construcción del mundo. Desafortunadamente los españoles cuando llegan a América no hacen eso. No los españoles en particular, la iglesia en este caso católica. El asunto, digamos, que tenían los romanos les permitió que recuperaran en su forma de ver el mundo asuntos que tenían que ver con esas hibridaciones que se habían dado con una cultura como la cultura griega. Y muchas de las mitologías, mucha de la mitología que existe romana, básicamente una heredera directa de la mitología griega. Y esto es fundamental. Volviendo a este texto se da en el siglo, perdón, no en el siglo, en el año 8 después de Cristo. Y es un texto escrito por un poeta. En este caso es un poeta importante dentro, digamos, de la documentación romana, que se conoce como Ovidio Nasón. Ovidio Nasón crea un texto de 15 tomos que titula Las Metamorfosis. Y básicamente en este texto lo que hace es recoger toda esa mitología romana dentro de esas historias, dentro de esos mitos, dentro de esa mitología, hay uno en particular. Y hay uno en particular que es fundamental. Y ese mito es tal vez el que sí da origen a lo que nosotros entendemos por el licántropo y el hombre lobo. Ese título de licántropo viene justamente, o como yo lo he podido, digamos, verificar, indagando y leyendo, viene justamente de este mito. El mito es un mito que se titula el mito del rey Licaón, un rey tirano, déspota, violento, humano, que dirigía una población que se conoce como Arcadia. Ese pueblo, esas personas estaban sometidos a la tiranía justamente de este rey. Y un dios, en este caso Júpiter, que sería el equivalente a Zeus en Grecia, visita a Licaón, baja al mundo para ver cómo viven los humanos. Recuerden que en la mitología es común el enfrentamiento entre dioses y mortales. En todo caso, Júpiter baja al mundo, visita a Licaón en Arcadia, y Licaón, que resentía a los dioses y particularmente a Júpiter, lo somete a una serie de pruebas para desenmascararlo, para verificar efectivamente que era un dios. Dentro de esas pruebas le hace tal vez uno de los actos más terribles que se podían cometer contra un dios, en este caso un dios romano, y es ofrecerle carne humana para que la coma. Se dice en la historia que inclusive sacrifica a uno de sus hijos, Licaón, y se lo ofrece a Júpiter.
Júpiter se da cuenta y ante tal ofensa hecha por Licaón, porque pretendía asesinarlo, pretendía quitarle el poder, lo maldice. Pero no lo entiendan como una maldición, lo convierte en un lobo. Convierte a Licaón en un lobo, que son las diapositivas que están viendo, de ilustraciones que registran justamente gráficamente esa historia, que la recrean gráficamente. Esta es una ilustración, no es la única, hay muchas ilustraciones que hablan del mito de Licaón. Esta es del siglo XVI, de un ilustrador que sería muy importante, ya les voy a decir en un segundo por qué, que es Virgilio Solís. Hay otras, esta es otra, en este caso es de Hendrik Goltzuth, perdónenme por la pronunciación. Inclusive si uno en la inteligencia artificial generativa, en términos como de prompt, le dice que le recree a uno una imagen del mito del rey Licaón, esta es la imagen que produce. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que hace Júpiter es convertir a un mortal, a un hombre, en un animal, y en este caso ese animal es un lobo, porque tiene una significación fundamental esto como configuración del mito. Por un lado está el hecho de la transformación, de hecho el texto de Ovidio, que se llama Las Metamorfosis, empieza a tener mucho sentido con ese proceso de transformación de ese hombre en un lobo, en este animal. Eso es fundamental, que luego el cine explotará de una manera constante cada vez que habla, por ejemplo, de la figura del hombre lobo. Por otro lado está el asunto de que Arcadia era un pueblo de pastores, de gente que tenía animales de granja, cabras, gallinas, en fin, cerdos. Y los lobos eran el peor enemigo de esos pastores, porque se les comían los animales de granja. El hecho de que Júpiter lo convierta en un lobo no es casualidad. El lobo ya estaba condenado hasta cierto punto a ser odiado por los hombres. En este caso por los hombres de ese mundo un poquito más evolucionado, un mundo, digamos, de agricultura, un mundo de pastores, de personas que vivían de la tierra y de los animales, porque era un animal que atentaba justamente contra esa estabilidad. Entonces es bien particular porque Júpiter, sabiendo que iba a ser odiado por los pastores, no lo convirtió en otro animal, sino que lo convierte justamente en un lobo. Y lo más interesante de todo es que lo hace en términos cíclicos, digamos como que esta especie de destino al que somete a Licaón es un destino que es cíclico, en términos de que Licaón es hombre y se convierte en un animal, pero vuelve a ser hombre y vuelve a convertirse en un animal. Y esto tiene una significación aún más interesante y uno puede empezar a conectar eso y estas, digamos, ideas con los ciclos que se pueden relacionar con las lunas llenas, por ejemplo. ¿Cierto? Ciertas condiciones atmosféricas, climáticas, eh, astronómicas, en fin, como de la naturaleza, que a nivel de ciclo están permitiendo que ese ser pueda pasar de un estado al otro constantemente, en este caso, de una manera terrible. Entonces, lo interesante es que Licaón, como hombre, así hubiera sido terrible, pierde el control cada que se convierte en lobo. Y cuando pierde el control, puede asesinar a las personas, pensémoslo de esta manera, que más quiere, a sus seres amados. Por más terrible que hubiera sido Licaón como hombre también tenía la capacidad de amar y de querer y de proteger. Cuando es lobo, pierde esa capacidad y puede asesinar a todas las personas que son cercanas a él. Y cuando vuelve a ser hombre, después de haber estado siendo lobo, se da cuenta de la destrucción que acaba de desatar él mismo. Este asunto empieza a ser una constante en la figura, digamos, del hombre lobo que nosotros conocemos, pero no fue el único. Hay un grupo
Y aquí hablemos un poquito del neofolk y voy a empezar a hablar un poco de ellos, a pesar de que este grupo no es propiamente catalogado como neofolk, que se llama Psychic TV. Es un grupo que derivó de otros proyectos que son fundamentales en la historia de la música contemporánea. No son muy conocidos, son, digamos, proyectos de nicho que tienen un grupo de seguidores, pero no es popular, no es música popular. En todo caso, hablemos de Psychic TV en concreto. Psychic TV en los 80s saca una canción que se llama Justo como Arcadia, el pueblo de Licaón, donde habla justamente de esta maldición. ¿Por qué es importante Psychic TV? Y ahí sí podemos hablar, y les muestro esta diapositiva, un poco del neofolk. Y ahorita volvemos a ese símbolo que yo les había mostrado hace un segundo, que me parece importante. ¿Qué es el neofolk? Bueno, el neofolk es una categoría musical que deriva de la atomización del movimiento que todos conocen seguramente, el punk. El punk en los 70s empieza como a introducir ciertas formas de procedimiento muy particulares. Entre ellas la más importante, eso se conoce como hágalo usted mismo, el DIY en inglés, do it yourself, que es una actitud, digamos, muy particular que puede estar vinculada a otras cosas que han ocurrido en la historia. Por ejemplo, en el hipismo se llega como a un momento que se conoce como la gran explosión de mayo del 68, que puede haber sido como un inicio de este hágalo usted mismo, pero el punk lo implementa, lo instrumentaliza y es fundamental no solamente para un movimiento como el neofolk, sino para muchos de los otros movimientos que saldrían después del punk. En todo caso, el punk empieza a plantear esto cuando se atomiza, cuando se convierte en otras cosas, no solamente en términos estéticos, sino también porque hay otros intereses y ahí se juega también un poquito el asunto que tiene que ver con el mercado de la música, de la supervivencia también de las personas que hacían esto. Cuando se atomiza esto, salen varios movimientos. Simultáneamente al punk, habían grupos que estaban haciendo cosas que no sonaban a punk, que sonaban a algo diferente. Dentro de esas agrupaciones está esta que les estoy mostrando en la diapositiva que se llamaba Throbbing Gristle. Throbbing Gristle fue, digamos, un subproducto que se termina convirtiendo en la parte más importante para ellos, es decir, para sus integrantes, de un movimiento artístico, de un grupo artístico, performático, de accionistas, que se llama Comtransmission, o se llamó Comtransmission. Hay varios documentales que hablan de Comtransmission que son bastante buenos. Hay uno en particular que salió hace unos años. En todo caso, cuatro finalmente de sus integrantes empiezan a hacer música y conforman este grupo que se llama Throbbing Gristle. Throbbing Gristle fue simultáneo a, digamos, a la explosión del punk. Y es muy interesante saber que fueron casi que contemporáneos. Ellos no disfrutaron, y me refiero a Throbbing Gristle, de ni mucho menos de la popularidad que tuvieron bandas de punk, pero son fundamentales. ¿Por qué? Lo que empezó a hacer Throbbing Gristle era tan absolutamente extraño y distinto a todo lo que había existido hasta ese momento, porque los tres acordes del punk ni siquiera hacían parte de lo que hacía Throbbing Gristle. Ellos acuñan el término, ellos inventan el término, no ellos directamente, pero gente muy cercana a ellos, y no solamente muy cercana, sino familiares a lo que ellos estaban haciendo. Yo vi hace unos años, hace ya varios años, una charla sobre esto. Acuñan el término de música industrial. Ese término no existía hasta ese momento. Y ese término no tiene mucho que ver con lo que nosotros podemos entender en este momento por música industrial. En todo caso, Throbbing Gristle lo acuña. Como todo, Throbbing Gristle también llega a un final. Y ese final termina también atomizando lo que ellos habían implementado y lo que habían empezado a hacer y que estaba influyendo a tantas otras personas.
Cuando se atomiza Trovingristal aparece Psychic TV y aparecen otros proyectos. De Psychic TV en particular, los intereses de Psychic TV eran muy diferentes a los intereses que tenía, por ejemplo, Trovingristal. En Psychic TV hay una serie de miembros, aparte de los dos integrantes que derivan de Trovingristal, que serían fundamentales en la configuración del neofolk. Piénsenlo como música experimental, pero había un interés adicional. El interés, por ejemplo, uno de los intereses de Psychic TV era, por ejemplo, la historia, la magia, el ocultismo, lo que tiene que ver con la superstición, ¿cierto? Y todas estas cosas empezaron a hacer parte de sus letras. Dentro de esos grupos aparece un personaje que forma un proyecto que se llama Current 93, que es considerado uno de esos padres del neofolk. Ese personaje en ese grupo que se llama Current 93, que se llama David Tibet, empezó a hacer un tipo de música que sí era muy distinta a todo lo que había existido hasta ese momento. Y adicionalmente a eso, las letras que empleaban eran letras bastante peculiares. No fue ni David Tibet ni Current 93 lo único o el principio. Estaban simultáneamente apareciendo otros proyectos. Es muy particular porque todos esos proyectos, esto se da en Inglaterra, después se encuentran equivalencias en otros países, en este caso en Alemania o en Francia, pero todos esos proyectos tenían una particularidad y es que sus integrantes eran cercanos entre sí todos. Todos tenían un interés y todos esos intereses confluían particularmente en asuntos que tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con lo ritual, que tienen que ver, por ejemplo, con lo ancestral, lo apocalíptico, la introspección, y donde figuras como la idea del rey Licaón empiezan a ser muy atractivas. Es decir, esa idea trágica del hombre maldecido, que pierde el control y que destruye todo a su alrededor, y que luego se da cuenta de todo lo que destruyó, aumenta su sufrimiento, es una imagen que para ellos es muy importante y lo vamos a ver en las letras. De ahí que este símbolo que les mostré al principio de esta intervención, pues al principio de esta partecita que tiene que ver con la metamorfosis, empiece a ser significativo e importante. Aquí vale la pena entonces volver un poco como a esa ilustración del rey Licaón o el mito del rey Licaón hecha por Virgilio Solís. Por una razón. En Europa, digamos, en la Europa del siglo XV, del siglo XVI, se da una, digamos, expansión de la información muy particular. Ese símbolo que les mostré hace parte de una, digamos, como comunidad de tribus que en Europa existían también en el siglo XV y XVI y que se llaman los nórdicos, que estaban en la parte norte de Europa. Y es importante por una razón. La razón es que la hibridación entre lo que es esa sociedad europea, digamos, de la Europa occidental, se empieza a mezclar con este tipo de tribus que hacían ya parte, digamos, de Europa. En el caso del norte estaban los nórdicos, que los conocemos como los vikingos, y en la parte oriental de Europa estaban los eslavos. Y esto va a ser muy importante porque a pesar de que ese mito del rey Licaón para mí es tal vez el más cercano a la figura del hombre lobo, uno no puede de ninguna manera descartar la relación que se establecen con esos otros dos, digamos, como pueblos, esas dos maneras, los eslavos y los nórdicos, de ver el mundo, esa construcción de mundo, donde también existían relaciones con animales, en este caso como el lobo, que habían derivado en historias, supersticiones,
asociadas a esos animales. Entonces yo quisiera, viendo esta diapositiva, en esta diapositiva ustedes pueden ver una configuración de esa Europa, digamos, de la que les estoy hablando. Por el lado occidental entonces están los pueblos, digamos, derivados de la civilización romana, ya cristianizada, estamos hablando, digamos, de ya una configuración institucionalizada en términos ideológicos, que puede uno referirse básicamente como al catolicismo, ¿cierto? Que no era lo único, pero digamos que los pueblos cristianos ocupaban la parte, digamos, occidental de Europa, que tenían como una lengua, el latín, que los unificaba. En la parte, digamos, norte de Europa estaban los nórdicos, los vikingos, que tenían otro tipo de cohesión lingüística, en este caso son lo que conocemos como las lenguas germánicas, que hacía que uno los pueda unir a pesar de que eran tribus, eran digamos como pueblos que entre sí no necesariamente eran lo mismo, pero sí compartían ciertas formas cosmogónicas del mundo. Y en el lado oriental estaban los eslavos, donde también estaba, digamos, una especie de cohesión lingüística uniéndolos. En este caso sería el eslavo, que termina siendo el ruso, por ejemplo. ¿Por qué esto es importante? Porque esos símbolos que les acabo de mostrar empiezan a ser recurrentes en los grupos y los proyectos que hacen música neofolk o folk apocalíptico. Cuando digo folk es folclore. El nuevo folclore o folclore apocalíptico de pronto no es la manera más precisa de referirnos a eso cuando hago la traducción al español, por eso prefiero mencionarlo en inglés. Voy a coger la parte, digamos, como del siglo XV. Hablemos un poquito del Renacimiento. El Renacimiento, realmente el Renacimiento cuando las ciencias empiezan a desplazar un poquito como todo este asunto de superstición y estas explicaciones y empiezan a encontrar unas razones que hasta el día de hoy empiezan a ser las razones en las cuales, por ejemplo, las ciencias se basan para explicar el mundo. Pero independientemente de eso, el asunto de la superstición en la Edad Media, digamos alta, cuando aparece el Renacimiento, es decir, siglo XV, siglo XVI, seguían existiendo. Tan existiendo estaban que se da un documento, y voy a dedicarle un momentico a este documento que me parece importante, que es el que están viendo en este momento en la pantalla, que es el Maleus Maleficarum, de los capítulos más terribles que tiene en este caso la ideología religiosa católica. Este libro es un libro importante cuando se habla, por ejemplo, del ocultismo y cuando se habla de las persecuciones a todo lo que tenía que ver con las disidencias, en este caso llamadas herejías. Dentro de este libro, que es un libro que se publica justamente en el siglo XV, impulsado por un avance tecnológico. En este caso es la incorporación para la difusión de la información de la imprenta que trae a Europa Gutenberg o que implementa Gutenberg, que es tal vez el más famoso de todos los impresores, digamos, como asociados a la reproducción de textos que se da justamente en el Renacimiento. Y esa distribución de la información empieza a parasitar de una manera significativa toda la cultura del momento. Este libro es un libro que básicamente se convierte como en un hágalo usted mismo para cazar brujas o para perseguir herejía. Es un libro que es respaldado por el Papa. El Papa había emitido en el siglo XV una bula que se llama Summis Desiderantes Affectivus, que es con todo el amor o con el mayor amor, ¿cierto? Que es un nombre tramposo donde básicamente le daba luz verde a los inquisidores para perseguir sin ningún tipo de restricción a todos aquellos disidentes que eran considerados, digamos, peligrosos para la iglesia. En todo caso,
Este libro tiene una parte que es bien interesante donde se habla justamente del hombre lobo. En la primera parte, en el capítulo 10, que no se llama capítulo 10 en el Maleus Maleficarum es traducido del latín a cualquier otro idioma como el martillo de las brujas. En esa partecita se dice esto: el diablo no puede cambiar el cuerpo de una persona en otro cuerpo, a menos que la sustancia y la forma del cuerpo permanezcan inalteradas. En casos de lobos u otros animales mencionados en relatos de brujas, no es una transformación literal, sino más bien un engaño, una ilusión creada por el diablo para engañar los sentidos. Eso es bien significativo. Y es bien significativo porque se incluye al animal lobo como parte, digamos, de ese universo de la oscuridad, de lo maligno, de lo peligroso, de lo siniestro, asociado obviamente con las figuras demoníacas que la iglesia estaba tratando de perseguir, pero que también estaba introduciendo. Hasta cierto punto es la iglesia la culpable de que esas figuras demoníacas existan. De otra manera no existirían. En todo caso, esto hace parte de esa tradición que viene desde la mitología y que empieza a entender no solamente a ese animal como un animal asociado al mal o lo maligno, sino también empieza a darle unos atributos a ese animal muy particulares cuando se mezcla en esa relación de entendimiento de ese animal la magia o el ocultismo o lo que no entendemos, es decir, todo lo que tiene que ver con las supersticiones. Una superstición es tratar de darle un sentido a aquello que no entendemos. Entonces, cuando este animal, que ya lo hemos discutido hoy, o en este rato lo he discutido ya en otras ocasiones, es un animal que resulta representar tantas cosas desconocidas para los hombres y que a la vez es tan odiado por los mismos hombres, es obviamente el perfecto depositario de este tipo de sentidos. Eso aparece en el martillo de las brujas. Es decir, esa especie de transformación del mundo, de mitificación del mundo, a favor en este caso de la iglesia, empieza a ser una fuente riquísima de ideas y de conceptos para muchos de los grupos del neofolk. Uno de esos grupos es este grupo que les estoy mostrando a continuación, que se llama La Luna se esconde tras la nube. Si uno busca lo que ellos han hecho, este es un grupo fundamental, es un grupo que se forma, digamos, a finales de los 80, pero que empieza a tener algún impacto importante dentro del movimiento de neofolk en los 90. El grupo está compuesto por dos personas que en su momento fueron pareja, desafortunadamente uno de ellos murió hace poco. De la otra no se sabe mucho, hay una condición, digamos, también particular a lo que tiene que ver con este género musical, y es que se conoce muy poco, hay un asunto enigmático asociado a los integrantes de los grupos, no solamente porque los mismos grupos no son tan populares y de pronto no hay una demanda por saber quiénes son, sino porque ellos mismos han creado esta especie de, de opacidad en relación a quiénes son. Sabemos los nombres de ellos, conocemos de hecho al integrante masculino de la banda que se llamaba Alvin Julius. Alvin Julius, cuando forma The Moonlight Had and Midnight Cloud con su pareja se llamaba Alsbeth, o se hacía llamar Alsbeth, como una especie, digamos, de sorcerer, o lo que uno puede llamar como sí, como una hechicera, ¿cierto? Eh, Se interesan mucho por ese aspecto, digamos, de ese pasado europeo. No solamente vinculado como a las persecuciones religiosas, no solamente vinculado a la Inquisición o a la brujería, sino particularmente también vinculado a ciertas figuras, digamos, simbólicas, mitificadas, asociadas como a seres desconocidos que están obviamente habitando en la naturaleza, como son el lobo. Y hay muchos temas de ellos que mencionan eso. Muchas otras bandas lo van a explorar. Es decir, todo lo que tiene que ver con
los enfrentamientos entre los distintos pueblos en la Edad Media, ¿cierto? Lo que pasa cuando los nórdicos, que ya voy a hablar de ellos, se enfrentaban con los cristianos, o lo que pasaba entre los eslavos y los nórdicos, en este caso nórdicos son los vikingos. Los vikingos tenían una figura para referirse al lobo o a los hombres lobo en este caso, porque ellos también lo consideraban como parte, digamos, como de una especie de posibilidad de poder que le ofrecía a los seres humanos la naturaleza. En esa no del todo entendimiento, en esa especie, digamos, como de bruma en el que estaban muchos de estos seres que habitaban la naturaleza, ellos le empiezan a dar un sentido que es simbólico y que empieza a derivar en historias que también se contaban y que empiezan a configurar mitos. En el caso de los nórdicos aparece esta figura, los berserker. Los berserker eran guerreros vikingos. Lo pueden ver en la película de Robert Eggers del 22, de hace 2 años. La película de Robert Eggers trabaja justamente con eso y hay una cosa particular, es que hay una escena de la película donde aparece una bruja o una, digamos, una hechicera que está en el bosque, ¿cierto? Y que hay alrededor de ella un simbolismo, hay una serie de elementos gráficos que la acompañan. Dentro de esos elementos gráficos aparece este. Este elemento gráfico es fundamental para entender cosas. Este elemento gráfico que hace parte de lo que se conoce como los símbolos rúnicos o el alfabeto rúnico, que era propio de los nórdicos, de los vikingos, es un símbolo, es un elemento gráfico que se refiere a la invocación de ciertos seres, y dentro de esos seres está justamente el lobo. Los vikingos berserkers o Ulfendar, que es un poco lo mismo, invocaban a estas entidades, eran o lobos o osos, concretamente los lobos, a través del uso en rituales de este símbolo. Es bien particular porque si ustedes ven, en esta diapositiva les voy a mostrar las portadas de algunos discos, hay muchísimos más discos de, de neofolk. Es muy común que el algiz aparezca una y otra vez en sus portadas. Ese asunto de la invocación y concretamente de estas entidades, de estos animales. El guerrero asociado al lobo para los vikingos es fundamental y esto empieza a ser completamente importante para poder hacer una diferenciación entre, por ejemplo, la música gótica vinculada como a esa idea bastante deformada, pero no importa, del vampiro con el hombre lobo, porque el hombre lobo está más cercano al asunto que, por ejemplo, los vikingos planteaban con los berserkers. En este caso, es un símbolo que está más cercano a lo militar, a la milicia, a la guerra, a la confrontación. De ahí que muchos de los seguidores, por ejemplo, del neofolk, no tengan nada que ver, y eso fue una de las cosas bien particulares que ocurrió cuando el neofolk empieza a surgir, o por lo menos estas bandas empiezan a hacer música y eran metidos en la misma canasta en la que estaban grupos como Bauhaus o Sister of Mercy, luego otros grupos, Siouxsie and the Banshees, que tenían esta estética más vampiresca, más como de ese tipo de personaje. Ahí es donde se empieza a dar, digamos, como una confrontación en relación a aquellos que empiezan a seguir este tipo de música, el neofolk. Porque aquellos que empiezan a seguir el neofolk estaban vestidos más como soldados, como militares. De hecho, del neofolk deriva un tipo de música que se llama como o se conoce como Martial Industrial. Ese tipo de sonido está más vinculado al neofolk que a la música gótica. Y eso viene hasta cierto punto conectado
de los berserkers y los vikingos. Entonces es muy común ver runas constantemente vinculadas a ese tipo de personajes, a ese tipo de invocaciones, a ese tipo de ritos en el neofolk. De ahí que en los discos, como les digo, en las portadas aparezca constantemente esto. Eso se mezcla con la idea del hombre lobo, es decir, ahí empiezan a haber hibridaciones muy interesantes. De aquí que sea tan particular una de las bandas que es asociada, y aquí se las muestro, con el neofolk, como bandas, digamos, pioneras de ese tipo de música, sea de Tin Jun, y sea tan problemático para muchas personas aceptar a De Tin Jun justamente porque De Tin Jun toma toda esa iconografía de milicia desde la antigüedad y el pasado, yéndonos por ejemplo a los vikingos, o yéndonos digamos como a los cruzados, o yéndonos digamos, y lo vamos a ver en un segundo y con eso ya termino, a lo que ocurría con los eslavos. Muchos de esos símbolos, para que sepan, empleados por los vikingos fueron luego empleados ante el Tercer Reich nazista. Inclusive fueron incorporados también a ciertos aspectos del fascismo de Mussolini, y fueron inclusive incorporados también a ciertos aspectos vinculados a la milicia en el estalinismo, es decir, habían como vínculos simbólicos con ese pasado en estos grupos militares que se conformarían como lo que fueron ideologías tan terribles como el nazismo. Extrañamente, Death in June emplea constantemente ese tipo como de iconografía. No, a pesar de que también han empleado iconografía un poquito posterior, muchos de los discos de ellos tienen representaciones de símbolos, en este caso rúnicos, y son símbolos rúnicos vinculados, por ejemplo, en el caso de los berserkers a los vikingos, que son empleados para la guerra y la confrontación, donde el animal lobo empieza a ser importante. Los berserkers, que hacían con el símbolo, invocaban el espíritu del animal, invocaban el espíritu de este ser para ir a la confrontación, para enfrentarse en guerra al enemigo. Y esa invocación empieza a hacer que estos hombres sean considerados hombres lobo o los hombres oso. Y eso es bien particular. Eso no es exclusivamente de los berserkers, si lo debo decir. En algunas culturas indioamericanas del norte, en Canadá y en el caso de Estados Unidos, también tiene una relación similar con ese animal en términos de la confrontación. ¿Por qué? Porque es una lectura que se hace del mismo animal. Y ya para terminar, quisiera, y les voy a pasar todos los links, quisiera que viéramos canciones. Hay una canción, por ejemplo, en este caso, es una canción de Death in June que se llama El viento del lobo. Y El viento del lobo, y que vean la letra, es una canción que se publica en 1996 vinculada a un álbum que ellos sacaron que se llama Capo. Eh, ya para terminar, quisiera terminar con esta partecita donde voy a hablar de qué pasa con los eslavos. Los eslavos tenían también otro tipo de simbología vinculada a ese ser, a ese animal. En el caso de los eslavos es muy particular porque de toda la información que traté como de conseguir es la que menos fácilmente está disponible. Sin embargo, sí tienen una figura que está conectada con ese símbolo. Ese símbolo lo emplean algunas bandas de neofolk y es un símbolo eslavo. Se llama el Kolobrat. Ese símbolo del Kolobrat es un símbolo que es un símbolo de invocación a un ser maligno, que no necesariamente es maligno en términos de que no tenga forma de ser controlado. Es un ser maligno, pero puede ser controlado. El Kolobrat es el símbolo de invocación a este ser que ven aquí a continuación, que son los Volkodlaks. Los Volkodlaks, la palabra ahí lo está explicando en la diapositiva, viene de Volk, que es lobo, y Odlak, de transformación. Son seres que se podían invocar a través de, son entidades de la naturaleza, que le permiten a las personas o
hacerle mal a alguien o eventualmente el mismo símbolo, en este caso el Volkodrax, perdón, el Kolobrat, le permite a uno protegerse de ese ser que es un ser, en este caso, eh, digamos, un ser mágico. Hagan de cuenta como una hada. Eran un poco estos seres, pero eran seres derivados de los lobos. Y estos seres tenían el poder de hacer mucho daño, pero a la vez también podían estar aliados como la persona que los estaba, digamos, dirigiendo, invocando. Esta sería como la versión del hombre lobo eslava. Muchos de los grupos, de hecho el mismo de Tin Jun, tiene una serie de discos que hablan de ese tipo de relación con esas entidades de la naturaleza. Eh, para ya ir cerrando con esta, digamos, con esta conversación, me gustaría volver al martillo de las brujas y recuperar un poquito dos cosas que se quedan como en el tintero. Una es el asunto de la persecución, de lo que significaba la persecución. No todas, cuando hablamos de hombre, pues obviamente no estoy hablando de género masculino. Cuando hablamos de hombre lobo, hablamos de una entidad que puede ser femenina o masculina. De hecho, en la cacería de brujas, desatada a través, digamos, de la publicación del martillo de las brujas, que era un libro terrible, es como dice Harari, si uno le da a una buena persona una mala información, es muy seguro que tome malas decisiones. Cuando a las personas, porque para que sepan, El martillo de las brujas fue un bestseller, era un libro muy vendido y era muy apetecido. A las personas les gustaba leer ese tipo de historias. Desafortunadamente desata toda una histeria que se convertiría en uno de esos capítulos oscuros en el Renacimiento, digamos, asociado como a la Iglesia Católica. El caso de Thiers de Kaltenbrunn, que era un señor, un anciano ya, que en un episodio posiblemente psicótico empieza a creer que es un lobo. Y es un lobo que en el caso de él pelea a favor de la iglesia. Es un lobo que es aliado con la iglesia. Obviamente la iglesia no iba a tener esto en cuenta eh, y lo juzga justamente por el hecho de que está eh, en proximidad con el demonio cuando es capaz de convertirse en un lobo. En fin, hay una banda con la que quiero terminar esta charla, que es esta banda que se llama Reserva Espiritual de Occidente, que habla de todo esto y habla justamente de los peligros de el mal entendimiento de la realidad a partir de mitos que empiezan a desbordar hasta cierto punto la razón, que pueden estar alimentando justamente la figura del hombre lobo. En esta canción, esta es la letra, que se las dejo ahí, se habla justamente de un señalamiento que tiene mucho que ver con el momento en el que estamos, donde es tan fácil acusar por cosas que simplemente no entendemos o simplemente por envidia o rabia o lo que sea a otros. Y esta es una típica canción, digamos, del neofolk. Eh, los dejo con esto ya para cerrar esta charla. Dos cosas ya antes de desconectarme que no quiero pasar por alto. Dos textos que pueden ser útiles para las personas que estén interesadas en saber un poquito más de esto asociado al neofolk. Hay un libro que es bien importante, eh, digamos, como para documentarse de esto, que se llama England's Hidden Reverse. Es un disco, perdón, es un libro que habla de una manera bastante extensa y cuidadosa de ese movimiento, a pesar de que no hace énfasis específicamente en el neofolk, pero incluye a muchas bandas. El libro es escrito por David Keenan, es un libro que se consigue relativamente fácil, durante un tiempo no se podía conseguir fácil, ya se consigue bastante fácil. No, pues no es no medio, pero pues no es la única fuente, digamos, como de acceso a este tipo como de objetos o de artefactos. Y está este libro, que es el único libro que existe juicioso
sobre el neofolk, que se llama Looking for Europe. Lo escribieron dos autores. Esta es una revisión reciente del libro, que son Andreas Diesel y Dieter Gertier, eh, que es un libro fundamental para entender un poquito el neofolk, o entender este asunto del neofolk. Habla desde de asuntos que tienen que ver con la configuración del movimiento, de dónde sale el nombre, en fin, para que lo tengan en cuenta. Nuevamente agradecerles a todos los que me acompañaron. La intención también es como que la gente se interese por estas cosas. En las letras van a encontrar unas particularidades que hacen que sea mucho más fácil entender la relación que uno puede establecer entre una figura como es un hombre lobo y este tipo de música. Invitarlos a que escuchen esta música, que además es bien particular, no suena a nada seguramente que ustedes han escuchado nunca. Y pues nada, muchas gracias, y nuevamente muchas gracias a los que me invitaron a participar en la charlita en el marco del Festival Fantasmagoría. Y pues nada, gracias.